Bienvenidos. Feliz sábado, apreciados hermanos, que el Señor les guarde. Gracias queremos darle a nuestro buen Dios que nos permite nuevamente llegar hasta tu hogar con la señal de IR Canal. Un sábado más para disfrutar de la compañía del Creador. Antes de dar inicio con la programación, te invito a que me acompañes para tener esta oración. Dios bueno y Padre Santo, misericordioso, que habitas en los cielos y también con nosotros, de forma muy especial, hoy acudimos a ti para pedir la bendición sobre cada uno de los hermanos que está viendo la programación, con aquellos que por alguna razón u otra no han podido asistir a sus iglesias. Fortalece su fe, llénalos de tu gracia y de tu perdón y sobre todo sabiduría de lo alto. Te agradecemos por todas las bondades que nos has dado y permite que el estudio de esta mañana pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar leyendo lo que se encuentra en el Salmo 146. Dice así el primer verso: Alabad al Señor, alabad alma mía al Señor, alabadle al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Al igual que el salmista, ese debe ser nuestro mayor objetivo: alabar al Señor en las buenas, en las malas, en las situaciones difíciles, porque Dios siempre es bueno para con cada uno de nosotros. Es momento de disfrutar de la programación de IR Canal. Adoración. Desde que salvo soy.
la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Reavivados por su palabra. Capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá,
y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Informe misionero. Informe misionero. Armenia, para el sábado 25 de mayo, marcando números al azar. Lo que Lubov más deseaba era poder compartir su amor por Jesús en Armenia, su país de residencia. ¿Pero cómo podría hacerlo? Una amiga le sugirió que lo hiciera por teléfono. Corría el año de 1995 en la antigua República Soviética. Era una época anterior a los teléfonos celulares, así que tendría que llamar a través de un teléfono fijo. Lyubov nunca había hablado con extraños por teléfono. La idea la asustaba y no sabía por dónde empezar. Durante 7 días oró para que Dios le revelara si era su voluntad que predicara de su amor por teléfono. Mientras oraba, crecía lentamente en su corazón el deseo de hablar con desconocidos. Al 7º día, oró: Señor, muéstrame a qué número debo llamar. Entonces marcó un número al azar. Hola, le dijo al desconocido, quiero estudiar la Biblia contigo. Tanto la respuesta que obtuvo ella en la llamada como la que siguieron después no fueron nada alentadoras. Algunas de las personas que contestaron el teléfono se molestaron. Otras escucharon atentamente, pero rechazaron los estudios bíblicos. Entonces, una señora llamada Olga contestó la llamada a Lyubov y accedió a recibir los estudios bíblicos. Olga disfrutaba de las llamadas telefónicas y las dos mujeres empezaron a hablar con regularidad. Durante una conversación, Olga mencionó que su suegra era anciana y estaba muy enferma y no era cristiana. Ve a ver a tu suegra, le dijo Lyubov. Háblale de Jesús, pídele que acepte a Jesús como su salvador personal. Cuando Lyubov volvió a llamar unos días después, Olga le dijo que su suegra había fallecido, pero que ella tenía esperanzas. El mismo día que hablamos fui a verla y le hablé de Jesús, le dijo Lyubov. Ella aceptó a Jesús como su salvador personal y le pidió que perdonara sus pecados. Esa misma noche falleció. 2 años más tarde, Olga entregó su corazón a Jesús y se bautizó con otros parientes. Lyubov estaba encantada. 3 personas, Olga, la suegra de ella y otro pariente, habían sido ganadas por Cristo mediante el teléfono. Lyubov seguía haciendo llamadas. Una de las personas que un día Lyubov llamó comenzó a llorar desde el momento en que Lyubov mencionó a Dios. Tengo una hija que no está nada bien, dijo con la voz sollozante. Tiene epilepsia y ha perdido la esperanza. Puede hablar con ella si quiere. Antes de que Lyubov pudiera responder, la madre le pasó el teléfono a su hija de 23 años, llamada Ala. Lyubov habló, pero Ala no respondió. El teléfono se quedó en silencio del otro lado. Lyubov no estaba acostumbrada a los monólogos telefónicos, así que oró pidiendo ayuda a Dios. Cuando llamó la siguiente vez, Lyubov le dijo a Ala que estaba leyendo primeros escritos de Elena G. de White y que estaba disfrutando de la descripción que ella hace en ese libro de la Tierra Nueva. Ala permaneció en silencio. Lyubov le describió el hermoso jardín que Dios está preparando para sus hijos en la Tierra Nueva. Ala permaneció en silencio.
Entonces Liu Bo recordó un popular dibujo animado de la época en el que también aparecía un hermoso jardín. ¿Te acuerdas de ese dibujo animado?, le preguntó. Una risa estalló al otro lado. Liu Bo se sorprendió. Era el primer sonido que había emitido Ala. «¿Sabes reírte?», exclamó. «Imagina que Dios nos ha preparado un jardín aún más hermoso que el dibujo animado». Liu Bo siguió hablando de la tierra nueva. Entonces oyó un clic en la nidia y el sonido de la voz de una mujer. «Disculpa», dijo la mujer, «llevo mucho rato escuchándote. Lo que dices es interesante». Ala rió a carcajadas. Palabras de alegría brotaron de su boca. Estaba encantada de que alguien hubiera estado espiando la llamada por la línea compartida. Entonces la madre de Ala tomó la llamada. Se alegraba de oír hablar a Ala y se preguntaba qué la había hecho reír. Así como 3 personas, Ala, su madre y su vecina, empezaron a participar en el estudio bíblico de Liu Bo. Una semana más tarde, un hombre se unió a la llamada. «Disculpa», dijo, interrumpiendo el estudio bíblico un día. «He estado escuchando tu conversación. Es muy interesante». Se presentó como un líder de otra denominación cristiana. Ahora Liu Bo tenía 4 personas tomando estudios bíblicos. Al cabo de un tiempo, Ala entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Sus ataques epilépticos cesaron y es hoy una fiel adventista. Liu Bo alaba a Dios por la oportunidad de testificar por teléfono. «Estoy muy agradecida a Dios, nuestro Señor, por el don que me ha dado, concedido de servir a la gente, especialmente a los desconocidos por teléfono», dijo. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a familias a conocer a Dios en Yerevan, Armenia, donde vive Liu Bo. Nuevo horizonte. Nuevo horizonte, mejoramiento para el sábado 25 de mayo. Practiquemos lo aprendido. Si nos preguntaran por el secreto del crecimiento espiritual, estoy segura de que todos contestaríamos. 1. La lectura de la palabra de Dios, la Biblia. 2. Hablar con Dios mediante la oración. 3. Adorar en el nombre del Señor mediante las alabanzas. 4. Compartir con otros el Evangelio, es decir, predicar. El 95% de los adventistas conocemos este gran secreto. Personalmente he escuchado más de 20 sermones sobre el tema en mis 25 años de bautizada y desde la primera vez entendí a la perfección la teoría. Lo difícil no es entender esta gran verdad, sino lograr integrarla de forma práctica hasta que llegue a formar parte de nuestra vida. Ahí está el dilema. Si reconocemos la gran verdad de que nuestro crecimiento espiritual depende de poner en práctica las verdades latentes y explícitas en la palabra de Dios, ¿cómo es que seguimos tropezando, deslizándonos, cayéndonos y hasta pereciendo? El problema de los cristianos no radica en entender, sino en poner en práctica lo que aprendemos. Escuchando predicar al pastor Alejandro Bullón hace algunos años, supe que él también tenía una gran lucha con este asunto de poner en práctica las cosas que reconocía como esenciales para su crecimiento espiritual. Él decía que en algunas ocasiones tenía que orar porque no tenía ganas de leer la Biblia, de arrodillarse y de hablar con Dios o alabarlo. Enseguida pensé, ¿cómo un hombre tan espiritual, con tantos logros en su carrera y vida cristiana, puede tener estos conflictos? El pastor Bullón explicó algo que me sirve cada día. Somos seres humanos y nuestra naturaleza corrompida por el pecado tiende a luchar en vez de someterse a las buenas costumbres y formas que aprendemos en la palabra de Dios. Debemos tomar la decisión cada día de llevar en práctica la teoría. Cada minuto de nuestras vidas estamos decidiendo nuestra eternidad. Debemos aprender de la vida devocional de Cristo, el mismísimo Hijo de Dios, que a los 12 años ya sabía tanto o más de la Biblia que los sacerdotes y líderes espirituales de su tiempo. Aprovechaba cada oportunidad para ayudar, servir y enseñar a otros el amor de Dios. Sus oraciones en las noches, cuando todos dormían, lo fortalecían para luchar las batallas diarias y padecimientos futuros. Solo reconociendo la gran necesidad que tenemos, lograremos poner nuestra insuficiencia en las poderosas manos de Dios, quien acomodará nuestras preferencias a su perfecta voluntad. Él nos ayudará a poner en práctica
todas las verdades que nos pueden hacer crecer en la vida espiritual y hacernos sabios para la salvación que tenemos en Cristo. Como diría el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:3. Lección de Escuela Sabática. Buenos días, mis hermanos, y gracias otra vez por estar aquí juntos estudiando este hermoso folleto, El Gran Conflicto. Mis hermanos, no se olviden de compartan, y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y otra vez, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar luz desde el santuario. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él nos ha dado una oportunidad de vida eterna. Ayúdanos a aprovecharla, Señor. Ayúdanos a aferrarnos con fe a Cristo para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a estudiar esta lección de hoy día y bendícenos en todas nuestras necesidades, Señor. También cuida de nuestros hijos, bendíceles y acompáñeles por donde estén. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria, Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a hablar sobre luz desde el santuario. Y mis hermanos, primero vamos a recordar que la semana pasada habíamos visto hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía extensa terminaba en 1844, cuando según Daniel 8:14 dice, el santuario será purificado, la purificación del santuario. En estudios anteriores hemos visto que hay una relación especial entre la profecía de Daniel 7 y la profecía de Daniel 8. Ambas profecías nos muestran la historia de la humanidad. Daniel 7 comienza con Babilonia, luego Daniel 8 y 7, los medo-persas, Grecia, Roma, el reino dividido, el cuernito pequeño, la Roma papal, y llegan a un punto especial. Daniel 8 dice la purificación del santuario, Daniel 7 el juicio. Entonces hay una relación especial entre la purificación del santuario y el juicio, porque ambos son la culminación de todo el problema del pecado aquí en la tierra, y luego viene la segunda venida de Cristo. Hoy día vamos a ver lo que dice el primer día, el día domingo, el santuario celestial. Miren lo que dice Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme todo lo que yo te muestre. Dios había mostrado a Moisés el santuario y cómo debía realizarse. Miren lo que dice Éxodo 25:40. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No lo hagas diferente. Te he mostrado un modelo. Miren lo que dice Hebreos 8:5.
5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Este santuario debería ser la figura y la sombra de las cosas celestiales, de lo que ocurre allá en el cielo. Continúa, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Dios le mostró a Moisés el santuario celestial, y no puede ser de otra manera, porque Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces hay el santuario celestial y el santuario terrenal. El santuario terrenal, ¿qué debería ser? Figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario terrenal es figura o tipo del santuario celestial. Ahora, cuando habla del santuario, miren cómo se refiere al santuario, con estas palabras: santuario y el tabernáculo. O sea, algunas veces lo va a llamar el tabernáculo y otras veces el santuario. Entonces se usa santuario o tabernáculo indistintamente. ¿Y qué es el santuario celestial? Miren lo que dice Hebreos 8, 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Entonces el santuario celestial es el verdadero tabernáculo, es el santuario que le mostró a Moisés como modelo para edificar el santuario terrenal. Entonces la purificación del santuario celestial, y no puede ser de otra manera, porque Juan vio el santuario celestial. Apocalipsis 15, 5 y 6 dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces Juan vio el santuario celestial, ese santuario que debería ser purificado a partir de 1844. Pero hay alguna cosa especial de ese santuario, de Jesucristo en el santuario celestial. Aquí dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, que Jesucristo tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Jesucristo? ¿Qué ofreció? ¿Qué fue Jesucristo? Miren lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se sacrificó, se ofreció como un cordero que quita el pecado de cada uno
uno de nosotros. Entonces, este santuario que debería ser purificado es el santuario celestial, y el santuario terrenal nos muestra cómo es el proceso de purificación. El segundo día nos dice, en el lugar santísimo. Recordemos que el santuario tenía dos lugares importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la purificación del santuario se celebraba en el lugar santísimo. Vamos a ver el proceso. Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces era el día de la expiación. Se hará expiación por todos, y entonces seréis limpios de todos vuestros pecados. Ese era el proceso, y algunas cosas importantes se hacían. Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, que no entre en el lugar santísimo todo el tiempo. Solamente debería ser el día de la expiación, porque si entraba en el lugar santísimo cuando no era el día de la expiación, ¿qué sucedía? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces el día de la expiación se hacía en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que se hacía? Levíticos 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Levítico 16:7 y 8 nos explica qué hacían con estos 2 machos cabríos. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces debería presentarse 2 machos cabríos. ¿Qué hacían con los 2 machos cabríos? Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Una suerte por Jehová, por Dios, y otra suerte por Azazel, que en este caso representaba a Satanás. Luego, ¿qué se hacía? Levítico 16:9. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces servía como expiación. Debía ofrecerse a Dios como expiación. Luego que Levíticos 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Levítico 16:16 añade: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
impurezas. Entonces se hacía la purificación del santuario. Levíticos 16, 18 y 19 dice: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces el santuario era purificado en el día de la expiación. Pero ¿qué pasó con el macho cabrío que fue sorteado para Azazel? Miren lo que dice aquí, Levítico 16, 20 y 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Entonces el macho cabrío de Azazel era un macho cabrío vivo. Sobre ese macho cabrío vivo, entonces Aarón debía poner sus 2 manos. Y luego, ¿qué hacía? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces lo que se hacía era la eliminación del pecado. Mis queridos hermanos, ese mismo proceso empieza en 1844 con la purificación del santuario. En el santuario terrenal, todo el pueblo de Israel debía estar atento a lo que hacía el sumo sacerdote, porque si ellos habían confesado sus pecados, entonces no había problemas para ellos. Pero si no habían confesado sus pecados, entonces ellos sufrían las consecuencias de su pecado. Era un día de juicio para el pueblo de Israel. Eso mismo nos refleja aquí la purificación del santuario y el juicio, que están íntimamente relacionadas. Por eso el tercer día vamos a estudiar acerca del juicio allegado. Apocalipsis 14, 6, 7 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Daniel 7, 9 y 10 nos muestra cómo fue el proceso. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces la hora de su juicio ha llegado. En 1844, el mismo proceso de la purificación del santuario.
que va a haber un juicio, va a haber un juicio, porque miren lo que dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Se juzgará todas las obras. Cuando termine el juicio, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a traer a juicio toda obra, y de acuerdo a los resultados de ese juicio, Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces Cristo vendrá para dar a cada uno su recompensa. El juicio empezó en 1844 y nosotros en este momento tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de estar preparados para la venida de Cristo. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes habían aceptado la invitación, pero 5 de ellas estaban preparadas y 5 no estuvieron preparadas. Miren cómo concluyó eso. Mateo 25:10-12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces este momento es la oportunidad de aceptar a Cristo, de prepararnos para ese gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo. El cuarto día dice la buena noticia del lugar santísimo. ¿Hay buenas noticias? Claro que sí. Miren lo que dice Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios nos dice: porque está nuestro sumo sacerdote allá, manténganse firmes, retengan su profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces debemos acercarnos con confianza a Cristo. Eso mismo se recalca en Hebreos 10:21-23. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acérquense con confianza a Cristo. Él es fiel y Él ha hecho la promesa de que nos va a ayudar. Miren lo que dice Hebreos 8:6-10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, por lo cual
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces Él, Dios Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el mediador del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es: pondré mis leyes en su corazón. Oh, queridos hermanos, la ley de Dios, así como Dios mismo, es eterna. Miren qué es lo que vio Juan en el cielo. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué había en el arca? ¿Qué había en el arca aquí en el santuario terrenal? Miren lo que dice Deuteronomio 10, 4 y 5. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? En el arca, en el cielo. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En el arca de su pacto, un pacto especial donde Él también escribe su ley en nuestros corazones y sobre nuestra mente. Entonces tenemos que estar seguros de que Cristo nos va a ayudar a guardar su ley, nos va a ayudar a ser fieles a Dios. Entonces estén seguros de que van a vivir una vida de obediencia con la ayuda de Cristo. Vamos a vivir una vida de obediencia. El último día, dice Jesús, nuestro abogado en el juicio. Miren lo que continúa Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, entonces Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por nuestros pecados, por mi pecado, por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Como se ha sacrificado, entonces Cristo por su sacrificio puede salvarnos. Él puede darnos la salvación. Él solamente necesita nuestra decisión. Si nosotros aceptamos esa salvación. Pero Él, ¿dónde está? Se ha sentado a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 2:1. ¿Cómo intercede Él por nosotros? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Cristo es nuestro abogado perfecto. Él se ha sacrificado por cada uno de nosotros. ¿Y qué ocurrió finalmente en el santuario terrenal? Finalmente el pecado era destruido. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo termine el juicio, la purificación del santuario celestial? Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
esperan. Dios va a terminar con el pecado y nos va a dar la salvación. Cristo vendrá por segunda vez para darnos la vida eterna. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Gracias al sacrificio de Cristo vamos a llegar a tener la vida eterna. Por eso miren lo que dice 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis queridos hermanos, Dios nos va a dar la vida eterna. El pecado va a ser destruido y Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿vamos a estar en ese lugar? Vamos a aceptar y nos vamos a aferrar de la mano de Cristo para estar allá en la patria celestial. Mis queridos hermanos, ojalá que sí. Ojalá que cada uno haga la decisión de estar en la patria celestial con Cristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Continuaremos hablando acerca de los maravillosos frutos secos y los nutrientes que en ellos encontramos. En primer lugar, veamos las semillas de zapallo. Ellas son una excelente fuente de zinc, un mineral importante para subir el sistema inmune. Ayuda a cerrar las heridas con mayor facilidad, equilibra el azúcar en sangre, por lo tanto, qué importante es que las personas diabéticas lo puedan consumir. Para los hombres es fundamental en el cuidado de la próstata. Las semillas de zapallo se usaban en tiempos antiguos para eliminar los parásitos del intestino. Y como si fuera poco, por sus propiedades antioxidantes, trabajan en el cuerpo como antiinflamatorios y también mejoran la salud del corazón. Así que vale la pena comer semillas de zapallo. Otro fruto seco del cual te quiero hablar es la nuez del Brasil. Estas se destacan, entre otras, por su alto contenido de selenio, un mineral muy necesitado por nuestro cuerpo, ya que lucha contra el cáncer. Al igual que las semillas de zapallo, las nueces del Brasil ayudan a mantener un buen sistema inmune, ayudando al cuerpo en la prevención de contagio de enfermedades y virus. Por la cantidad de selenio que contiene, ayuda en los problemas de tiroides y también del hígado. De las nueces del Brasil, solo necesitas 2-3 veces a la semana para que puedas gozar de sus beneficios. De las semillas de zapallo, lo que necesitas es lo que quepa en tu mano, pero cerrada, y nada más. Como puedes ver, el consumo de frutos secos y semillas debe ser parte de tu alimentación. Es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento. Yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Quiero vivir sana y feliz, tengo un rodeo en mí, como nadie, como no sé, quiero mostrar. Pues aunque no somos perfectos, somos felices y sabemos que las bendiciones de Dios no solo se miden en las cosas materiales que tenemos, sino en, siento yo que tenemos una familia muy bonita y bendecida hasta ahorita, gracias a Dios. Nos casamos saliendo de la universidad. Teníamos pocas cosas, teníamos una mesa, una cama y el ventilador, que no podía faltarnos. Entonces teníamos muchas necesidades económicas. Comenzamos a trabajar por cuenta propia. Yo empecé a vender accesorios para vehículos, para carros. Entonces decidimos que íbamos a dar nuestro diezmo. Y pues él venía de una familia en donde sí siempre diezmaban, en cambio yo frecuentemente, no siempre. Pero luego él me dijo, también vamos a dar otro 10%, dice, para la ofrenda. No le decía él, dentro de mí decía, pero otro 10% pues ya va a ser menos. Y dice, por si no era mucho, pues yo decía, no nos va a alcanzar, pero dábamos
20% para el Señor, 10 de diezmo y 10 de ofrenda y los 80% para nosotros. Conforme fue pasando el tiempo, nosotros vimos la mano poderosa de Dios, porque no nos faltaba nada, teníamos lo necesario. Dios siempre nos suplió las necesidades que nosotros teníamos. Luego vino el momento en que pues nació nuestro primer hijo. Y entonces ahí otros gastos más. Y veíamos cómo nuestro Dios nos acompañaba. A pesar de que teníamos el gasto ahora extra de nuestro niño, pudimos avanzar en la construcción. Un día decidimos ponerlo en la mano de Dios y empezar a construir toda la parte de más de la casa. Pero llegó el momento de que el niño tenía que entrar a la escuela. Cuando lo íbamos a inscribir al kinder, pues él no quería que lo inscribiera en la escuela de la iglesia porque pues no nos daba. Pero yo sí quería inscribirlo en la escuela de la iglesia, pero él me dijo, no, vamos a inscribirlo aquí en el kinder de la colonia. Entonces yo fui, llevé los papeles y todo. Cuando yo regreso yo venía caminando, yo le decía a Dios, yo no quiero inscribir a mi niño aquí. Entonces cuando yo regresé a casa de mi mamá, yo ya había dejado los papeles en la escuela, me dice mamá, no te pongas triste, dice, mira, entre mi hermana creo que le compró los útiles y mi mamá me dijo que le iba a ayudar con los libros. Entonces pues era menos el gasto, ya pagar colegiatura, uniforme, gracias a Dios lo pudimos hacer. Fuimos por los papeles y lo inscribimos en la escuela de la iglesia y pues eso fue para segundo grado de kinder y gracias a Dios ya él acaba de pasar a cuarto año de primaria y Dios nos sigue bendiciendo cada vez que vemos como la mano poderosa de Dios provee. Muchos nos dicen, ¿cómo le hacen para pagar la escuela si en realidad es cara? Pero pues lo único que decimos es que es Dios el único que puede darnos todo lo que nosotros necesitamos. Inclusive cuando llegó la pandemia, bueno, para el que tiene un salario fijo, pues es fácil quedarse en casa. Pero para nosotros que vivimos el día a día, pues es un reto. Yo todos los días tenía que salir, pero siempre antes de salir, yo le decía a mi esposa, vamos a orar. En pandemia pudimos comprar nuestro clima, en pandemia le pusimos el vitropiso a la casa, en pandemia hicimos todo lo demás de la construcción gracias a nuestro Dios. La comida nunca faltó, inclusive la escuela, la colegiatura, pero gracias a nuestro Dios provee lo necesario para que nosotros podamos vivir bien, pues, y ser fieles sobre todo a nuestro Dios. Para nosotros dar el diezmo y la ofrenda es algo sagrado, pues lo sacamos, especialmente tenemos nuestro botecito allí y allí lo mantenemos. Dios dice a través del profeta Malaquías que lo probemos, que siempre podamos tener en cuenta que si nosotros somos fieles a Dios en diezmo y ofrenda, tenemos esa oportunidad de reclamar sus promesas, porque Él así lo expresa en su palabra, y probadme ahora en esto y saber si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Si nosotros damos la parte que nos toca, entonces nosotros podemos ir confiadamente a reclamar esas promesas que Dios da, pero pues antes nosotros debemos serle fiel a Dios y Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual. Música especial. Mi Jesús conmigo va y Él me da seguridad. En momentos de aflicción, Él nos da la solución. Vida nueva quiere dar, basta apenas confiar. Que Jesús muy pronto en gloria volverá.
volverá. Él pronto volverá. Él pronto volverá. Mira, el Señor volverá, volverá. En el cielo hay un lugar, en el cielo hay un lugar. En el cielo hay un lugar donde viviré, viviré. Chururup, churururup, chup, churururu. Viviré. Muchos esperamos ya ese día tan feliz, cuando Cristo vendrá. Juntos vamos a vivir. Esta es mi oración, ando siempre en comunión, pues yo quiero eternamente allí morar. Si yo quiero enamorar, Él pronto volverá. Si ven, Él pronto volverá. Mirar, el Señor volverá, volverá. En el cielo hay un lugar, en el cielo hay un lugar. En el cielo hay un lugar donde viviré. En el cielo hay un lugar donde viviré, 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 viviré. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Si fue buena para Pablo, si fue buena para Silas, si fue buena para Pedro, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Si fue buena para Abraham, si fue buena para Sara, si fue buena para Isaac, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Me hace amar a la gente, me hace amar a la gente, y si amo a la gente, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Nos conduce al cielo, nos conduce al cielo, nos conduce al cielo, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí, muy buena para mí. El Salmo 144 nos dice: alabado sea el Señor, mi roca que adiestra mis brazos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él es mi amante Dios y mi castillo fuerte y mi libertador.
Escudo mío, ¿en quién me refugio? El que somete a los pueblos ante mí. Con esto en mente vamos a escuchar al orador oficial de este canal, el pastor Andrés Portes. Mensaje. En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, muchísimas gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Padre, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por la linda experiencia de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Dios. Muchísimas gracias por el estudio de su palabra que hemos disfrutado durante la semana. Y ahora, Dios, queremos pedirle que el Espíritu Santo nos llene con su presencia, que todo cuanto hagamos sea para la honra y la gloria de su nombre. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Entregamos nuestras vidas en su mano santa. Ábrenos y diríjanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy el título es Sacerdote Divino, segunda parte. ¿Cuál es el título? Sacerdote Divino, segunda parte. Ponga cuidado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, encontramos una y otra vez donde se repite la presencia de Dios. Vamos rapidito al capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Apocalipsis 1:1, como dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. En el versículo número 2, mire lo que aparece: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ponga cuidado. En el versículo 4 y versículo 5 y hasta el versículo 6 se nos menciona el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz del que era y el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y sigue diciendo: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Allí aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo, aparece Jesús. Ahora, mire su Biblia, mire qué interesante, aparece otra vez el nombre de nuestro Señor. En el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el prólogo del libro aparece una y otra vez la presencia de nuestro Dios. Cuando usted combina el prólogo con el epílogo del libro, descubre que al final del libro también aparece nuestro Dios. También aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos rapidito. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 en adelante. Mire qué cosa linda. ¿Quién es el refugio de la familia? Dios. ¿Quién está empeñado en la familia? Dios. ¿Quién quiere proteger la familia? Dios. La Biblia comienza con Dios, la Biblia termina con Dios.
que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina con Dios. Toda la Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. No es la historia de los seres humanos con Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 en adelante es el epílogo del libro. Ponga cuidado. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué dice el ángel? Y el Señor, ¿quién? El Dios de los espíritus de los profetas, ¿qué dice ahora? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿No le parece a ustedes que ese mismo versículo es el del capítulo 1, versículo 1? A ver, si no. Ponga un dedito ahí, en ese versículo 6, y regresemos rapidito al capítulo 1, versículo 1. Y usted notará que son las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Cómo dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué dice? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Y me dijo, ¿quién me dijo? El ángel, que estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pregunto, ¿está envuelto Dios en esto? Sí. ¿Está interesado Dios en esto? Sí. ¿Está empeñado Dios en la familia humana? Sí. Y si usted sigue leyendo todo el epílogo del libro, encuentra a Dios el Padre, encuentra a Jesucristo. Versículo número 7. Y aquí vengo pronto. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y si usted sigue buscando, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Y qué cosa dice? Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pregunto, ¿está envuelto el Padre? Sí. ¿Está envuelto Jesús? Sí. ¿Está envuelto el Espíritu Santo? Sí. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Te quiero decir que Dios está empeñado en tu salvación. Te quiero decir que el Espíritu Santo está empeñado en tu salvación. Te quiero decir que Jesucristo anhela que reciba la salvación. ¿Es lindo esto o no es lindo? A ver, ¿lindo o no es lindo? Sí. Todo el cielo está empeñado en nuestra salvación. Cuando leemos el Apocalipsis, vemos que se relaciona el prólogo con el epílogo, la visión 1 con la 8, la visión 2 con la 7, la 3 con la 5, la 4 con la 6. Y cuando usted busca en todas las visiones, encuentra al Padre, encuentra al Hijo y encuentra al Espíritu Santo. Dios empeñado en ser el refugio de tu familia. ¿Es una linda experiencia o no es una linda experiencia? Las personas se sienten solas, las personas se sienten abandonadas, las personas se sienten de cualquier manera, dije se sienten, porque no conocen los principios del Evangelio. Cuando usted conoce los principios del Evangelio, cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe que Dios no se retira. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino o no vino? Vino. ¿Mostró el camino de la salvación? Sí. ¿Prometió un redentor? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Dios se hizo hombre? Sí. Yo digo, alabado sea su nombre. Esto es bueno que quede claro por el tema que necesitamos tocar hoy
y completar mañana. Muy importante que esto esté claro, muy importante. Dios no nos ha abandonado. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, está leyendo la conclusión de la palabra de Dios. Cuando lee Génesis, está comenzando a leer el principio de la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un plural majestático y solidario. Hagamos. Está presente más de una persona. Hablamos de Ruach Elohim, Yahvé Elohim, Bar Elohim, Daniel 3:25. Ahora, cuando llegamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, encontramos en Apocalipsis el empeño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empeñado en tu familia. El Apocalipsis es un refugio para la familia. Y necesitamos entender el versículo 13 que estamos estudiando. Por ejemplo, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, en la visión número 1 encuentra a Jesús paseándose entre los candelabros. Esos candelabros o candeleros representan a la iglesia aquí en la tierra. El Señor Jesús está presente en la iglesia. Los 7 periodos históricos de la iglesia, Jesús está presente. Eso es muy importante. Ahora bien, cuando usted va a la visión número 8, la escena se da en la tierra y encuentra al Padre con la iglesia en la tierra. Veamos rapidito esto, capítulo 21, versículo 5, al capítulo 22, versículo 5, es la 8ª visión. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, rapidito. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, que dice el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y yo seré su Dios. ¿Qué dice ahora? Y él será mi hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire el versículo 3. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el verso 3? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pregunta, ¿nos garantiza el éxito Dios al final de la historia, sí o no? Sí. ¿Nos asegura el éxito Dios a su iglesia, sí o no? Sí. Dios quiere que usted se sienta refugiado, se sienta seguro, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Y dónde moraremos con Él? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Versículo 10, como dice el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pregunto, ¿moraremos con Dios en la santa ciudad, sí o no? Sí. Por tal razón, si usted lee la Biblia, si usted conoce la Biblia, si usted conoce a Dios, usted vive en paz, aunque esté en medio de las dificultades. Recuerde, la paz no es la ausencia de la guerra. Curiosamente, la palabra paz en la Biblia se relaciona mucho con la obediencia, se relaciona mucho con ser fiel a los mandamientos de Dios. La paz se relaciona con una relación estrecha y un conocimiento claro del Dios Todopoderoso. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe, ¿qué cosa tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Y quién dijo? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. En medio de la dificultad,
En medio de la prueba, en medio de los problemas, si estamos apoyados, anclados en la roca de eterna salvación que es Jesús, si estamos bajo las alas del Omnipotente, en medio de la tormenta, encontraremos paz de espíritu, porque Dios se glorifica en nuestra vida. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Cuando era un adolescente, fuimos a un hospital a visitar a una dama que estaba muriendo de cáncer. Tenía cáncer en el útero y estaba bien, estaba mal. Y yo tenía apenas un año de bautizado, tenía 20 años. Y un grupo de jóvenes ese sábado de la tarde fuimos al oncológico a visitar a esta hermana. Una mujer de Dios, una mujer de fe. Nosotros llegamos para consolarla, para fortalecerla, para apoyarla. Cuando llegamos a la habitación, éramos varios jóvenes y jovencitas, cantamos, oramos con ella y por ella, y estábamos con la cara larga, tristes, porque el cuadro, la hermana se sonreía de ver la cara nuestra, imagínense, muriendo de cáncer. Recuerdo que cuando ella se movía, se olía algo feo en el ambiente. Y entonces cuando ya nosotros terminamos, con una sonrisa nos dijo: ¿me permiten ahora orar por ustedes? Pues no. Y le dijimos que sí. Y ella empezó a orar. Yo nunca olvido esa oración. El ambiente se llenó de un aroma, de una presencia, algo tan hermoso. Un amor que se está muriendo. Y oró, y todo se llenó como de una paz. Eso fue algo tan maravilloso que ya han pasado muchos años y yo lo recuerdo siempre. La pregunta es, ¿cuánto conoces tú a Dios? La pregunta es, ¿cuánto le has entregado de tu vida a Él? La pregunta es, ¿cómo anda tu relación con Dios? Hay un pensamiento hermoso en el libro de San Juan, en el capítulo 1, donde Juan el Bautista dice: el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice Juan, y yo le vi, y le digo a ustedes, le aseguro a ustedes que este es el Hijo de Dios. Ahora, los exégetas bíblicos dicen que la frase, el que me envió a bautizar me dijo, denota, describe, aclara que Juan tenía una íntima y estrecha relación con Dios. ¿Qué tenía Juan? Una íntima y estrecha relación con Dios. Y yo le pregunto, ¿nos enseña la Biblia que Dios está interesado por nosotros? Sí. ¿Está interesado en nosotros? Sí. Inclusive se hizo hombre. ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿podemos creerle a Dios? ¿Podemos creer en su palabra? Recuerde que estamos tocando el tema sacerdote divino, pero necesitamos conocer a Dios para entender la belleza de lo que está tratando de explicarnos en el libro del Apocalipsis. Problemas y dificultades vengan, vienen, vendrán, pero tenemos a nuestro Dios a nuestro lado como un poderoso gigante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Podemos creer o no podemos creer? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando leemos el capítulo 1, versículo 13 del libro de Apocalipsis, encontramos que aparece el nombre Hijo del Hombre. Vi a uno como un hijo de hombre, que tenía una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los estudiosos de la Biblia dicen que esa vestimenta nos habla de Jesús como un sacerdote. Ahora, hay un libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, que nos explica de una manera tan hermosa el sacerdocio de Jesús. Mire qué curioso cómo empieza ese libro. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 1? Hebreos 1:1. ¿Cómo dice? Dios. ¿Cómo dice? Dios. ¿Cómo dice? Dios. Dice Dios. Habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿cuál es la primera palabra? Dios. Alabado sea su nombre. ¿Quién es el refugio de la familia? Dios. ¿Quién hace todo por la familia? Dios. ¿Quién inventó la familia? Dios. ¿Quién diseñó la familia? Dios. ¿Quién dio su cara y su vida por la familia? Dios. Es cuando usted no lo conoce, es cuando usted no se llena de su palabra, que usted entonces siente que el mundo va a la deriva. No importa cuánta diablura haga Satanás, no importa cuántas cosas raras hagan los hombres, Dios tiene la última palabra. ¿O no? A ver si ya no. Sí. Por eso me gusta la visión 8, donde dice que Dios va a vivir en su tabernáculo con sus hijos. Pase lo que pase, Dios triunfará. Su iglesia triunfará. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos al libro de Hebreos y veamos algunos detalles para encariñarnos con el tema. Y bueno, y lo completamos en la siguiente presentación. Hebreos capítulo número 2. Esto es hermoso. Dice Hebreos capítulo 2, versículo número 14. ¿Qué dice el 14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya leímos en el capítulo 1, versículo 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios que se hace hombre. ¿Quién es Jesús? Dios, un ser divino que tiene un trono. Pero ese ser divino ahora se hace carne, participa de hueso y de carne para pagar el precio del pecado, para derrotar a Satanás y para abrir un camino de salvación. Ahora, mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Versículos 17 y 18. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice el versículo 17? Por lo cual, ¿qué dice? Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué cosa dice ahora? Para venir a ser misericordioso y ¿qué más? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué dice ahora? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Está envuelto Dios? Sí, Señor. ¿Está envuelto o no está envuelto Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. Pues sí. ¿Sabía Dios eso? Sí. ¿Quería Dios eso? Sí. ¿Está empeñado Dios en salvar a nuestra familia? Sí. ¿Quiere Dios que nos sintamos refugiados en Él? Sí. Dios no ha escatimado esfuerzo. Dios no ha escatimado sacrificio. No ha escatimado nada para que sus hijos vuelvan a la casa del Padre. Y eso llena mi corazón de gozo y de alegría. Y por eso, donde quiera que voy, presento la belleza de la persona de Dios. Bendito sea su nombre. Versículo 18, mira el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta Dios, me gusta la Biblia. Si hay una ciencia grande en la tierra, es Dios. Si hay un conocimiento maravilloso, es Dios. Ahora, ¿podemos leer un versículo lindo, hermoso, hermosísimo? ¿Podemos leer ese versículo? ¿Quieren que lo leamos? ¿Seguro que quieren que lo leamos? ¿Están seguros? A mí me gusta este versículo de la Biblia.
me emociona. Mire qué cosa linda. Colosenses. Este versículo es maravilloso, maravilloso. La Biblia, mientras usted más la conoce, mientras más la estudia, usted más se enamora de ella. Colosenses capítulo 2, el versículo 3. Mire qué cosa linda. ¿A quién estamos estudiando? A Dios. ¿En quién estamos enfocados? En Jesús. ¿Qué estamos descubriendo? Que Dios es un refugio para la familia. ¿Qué dice el versículo número 3? Dice el versículo 3, hablando, ¿cómo leer el versículo 2? Dice el 2, para que seáis, ¿qué cosa? Consolados sus corazones. ¿Qué dice ahora? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Y qué dice ahora? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Y de quién más? Y de Cristo. ¿Y qué dice ahora? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Wow. Toda la eternidad estaremos aprendiendo de Dios y de Jesucristo. ¿Por qué no empezamos ahora? Cuando era niño yo estaba en el primero adelantado. Había otro niño que estaba en el primero atrasado. No sé si a ustedes les pasó eso, pero en mi país se usaba eso. Habían dos grupos. A la izquierda, primero atrasado. A la derecha, primero adelantado. ¿Entendieron el juego? O sea, los alumnos que rendían más a la derecha, los que estaban medio brutones a la izquierda. Así que la maestra se pasaba más tiempo con los de la izquierda que con los de la derecha. Cuando lleguemos al cielo, yo quiero estar en primero adelantado, primero atrasado no. Porque hay mucha gente que descuida el tiempo aquí para estudiar, ¿o no? Y no me venga con el cuento de que cuando lleguemos al cielo vamos a entrar allí, entonces nos ponen un programa y ya lo sabemos todo. ¿Te se equivocó? ¿Te se equivocó? Así que ya ¡pum! Ya me pusieron todas las enciclopedias y en la cabeza. ¿Usted se equivocó? Empiece ahora a aprender qué le pasa a usted. Usted se podrá salvar y todo lo que usted quiera, pero fácil estudiar ahora. Mire, hay una cosa linda en la Biblia. Oigan, ¿podemos poner esto bien interesante para terminar cuando usted no se quiera ir? Y aunque tenga que irse, ¿le parece bien? Mire el capítulo 7, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Una pregunta que aparece. Recuerde que estamos tratando sacerdote divino, pero bueno, vamos a motivarlo para que usted se enamore de la Biblia y sienta más interés de estudiarla. Apocalipsis capítulo 6 nos habla, en la parte final, el versículo 2 en adelante, nos habla acerca del sexto sello, pero me interesa cómo termina el sexto sello, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? Porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta se repite en el Antiguo Testamento. ¿Quién podrá estar en pie cuando llegue el día de la ira de Jehová? Y entonces se abre un paréntesis en el capítulo 7 y se presenta una escena de sellamiento. Capítulo 7, versículo 1 al 3. Sellamiento. ¿Qué significa sellamiento? ¿Qué significa lo que están siendo sellados? Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3. ¿Qué es ese sellamiento? ¿Qué significa eso? Hay un libro nuestro que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Dice en ese libro, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Mi pregunta, ¿afianzamiento a la verdad cómo? Intelectual y espiritualmente. Hay que estudiar. ¿Hay que estudiar o no hay que estudiar? Hay que estudiar. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Estudiando. ¿Afianzando qué? Nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo? Afianzando nuestra fe, porque el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Mire, y es que en la medida que usted estudia la Biblia, conoce a Dios, conoce a Jesús, conoce el Espíritu Santo, su vida se va transformando.
En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que somos transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo esto o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? Y en la medida que usted estudia, que usted ora, busca a Dios y se llena de su palabra, la gente que le conoce se da cuenta que algo grande está pasando en su vida. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Es lindo o no es lindo? Me gusta en el libro de Malaquías que dice: y nacerá en ellos el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Aquí tengo que hacer un par de preguntas. Pregunta número 1. ¿Le gustaría que su vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Le gustaría o no le gustaría? Segunda pregunta. ¿Le gustaría enamorarse de la palabra de Dios para descubrir a Jesús y alcanzar en Él la salvación y la vida eterna? ¿Le gustaría o no le gustaría? Hablaba con el pastor César, le decía que me sentía muy contento y motivado de haber estado aquí con ustedes. Y le voy a decir una de las cosas que más me ha maravillado de ustedes, que en sus caras veo que reciben con amor y gozo la palabra de Dios. Eso es lo que más me ha motivado. Y que veo que cada noche, cuando les invito a tomar la decisión de prepararse, aprendiendo la Biblia, estudiando la Biblia, veo que responden con un sí y se mueven y hacen y vienen y van al frente y demás. Yo doy gloria a Dios por eso. Recuerde, la razón de vivir es la razón de salvarse. Si usted vive y no se salva, es como si usted no existiera. Pero si usted alcanza la salvación en Cristo Jesús, entonces usted vivirá para siempre. Y aunque tenga que morir, no morirá para siempre, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo doy gloria a Dios por esta semana. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Le gustaría prepararse bien, entender y comprender la Biblia para conocer mejor a Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. En nuestro medio hay personas con las que he hablado que están en ese proceso de conocer y aprender la palabra de Dios. Me gusta cuando las frutas se maduran y se ponen en su punto. ¿Le gustan las frutas de cualquier manera a usted? A mí no. ¿Verdad que le gusta la fruta madurita? Cuando era un adolescente, vivíamos en una ciudad que se llama Santiago. Frente a mi casa había una finca. ¿Saben lo que es una finca? ¿Entienden lo que es una finca? Y era privada, una finca privada. Tan privada era la finca que tenía alambres de púas. Pero los adolescentes, mientras más riesgosa es la cosa, más les fascina el riesgo. Así que yo pensé una vez que la finca era mía o de mi familia. Porque yo venía de la escuela, me subía por los alambres y me tiraba y me iba a la finca. Había una mata de mango grandísima. Cosa linda, mamá. Y después que comía mango, entonces cogía los mangos más llenos. ¿Saben lo que es un mango lleno? Los mangos más llenos y los tumbaba. Pero es como que eso era mío ahí adentro. Entonces yo jamás pensé que podía venir el dueño o alguien. Yo solo pensaba que eso era mío. Y entonces, ay Señor, lejos de la mata, donde nadie se podía imaginar, hacía un hoyo con un machete. ¿Ustedes saben con machete? Y después que hacía el hoyo, le ponía hojas abajo y traía todos los mangos llenos y lo ponía, le echaba la tierra y después recogía hojas secas y se las tiraba por arriba. ¿A quién se le podía ocurrir que como a 100 metros de la mata de mango había una mina de mango? Y me iba para casa. Recuerdo que pasaban un día, 2 días, 3 días y mamá nada más me decía: ¿y tú no tienes mango por ahí? Y mamá, se están madurando. ¿Dónde se están madurando? En la finca. Y a veces los muchachos, los primos, y miraban, oye, venían: Andrés, ¿qué?
Ni un mango hay en la mata maduro, todos están verdes. Digo, qué pena, qué pena. Y 4 o 5 días después, iba yo con mi saquito, compadre, paraba y limpiaba el sitio donde estaba la mina, y alrededor olía mango. Algunos decían que no olía mango, pero, o sea, ¿cómo que huele a mango si aquí no hay mango? Que no hay mango, compadre. Y destapaba aquello, qué cosa linda, mamá. ¿Has visto los puntitos negros que se le ponen? Llenaba mi asunto en mi saco, medio saco de mango, me lo tiraba al hombro y arrancaba para mi casa. Y cuando llegaba que él decía, mamá, mira lo que traje. Y entonces venían los primos. Oye, ¿y dónde tú? El hoyo yo lo arreglaba. O sea, ¿me entiendes? Arreglaba mi hoyo otra vez para que no supieran que era que estaba la cosa. Entonces mi mamá le daba a mi tía, que a Dolores, y ahí comía mango todo el mundo, pero una ricura. Yo espero aquí, pastor, que todos estos mangos que están aquí de ahora los preparemos y los pongamos a madurar para que el Señor venga y lo coseche. Y esta es la semana de preparación de estos mangos que están medio llenos porque no están maduros. O sea, ¿cómo bautiza esta gente que está recién empezando? Hay que ponerlo a madurar, pastor. ¿Están listos? ¿Le gustaría a ustedes que lo pongan a madurar? A ver, ¿quieren o no quieren? Si no se va a madurar, no van a ir al cielo. Tienen que dejarse madurar para que el Señor venga y lo coseche. Feliz tarde nuevamente a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Antes de despedirnos de la programación de hoy, leo para ustedes lo que se encuentra en el Salmo 144, verso 15. Feliz el pueblo que tiene estas bendiciones. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dios les bendiga y les esperamos para una próxima transmisión a partir de las 5 de la tarde. Dios les bendiga. Feliz sábado. Próximo programa, 5 p.m. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré.
nos tendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria a alcanzar? El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria alcanzaré? Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti, por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió